noches, bienvenidos a Panorama Político. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público pusieron sobre la mesa de discusión nuevamente a Roxana Baldetti. Esto se da luego de que en los últimos días realizaran allanamientos y también pues le congelaran cuentas a la exfuncionaria. Sobre eso hablaremos esta noche. Bienvenidos sean todos. Buenas noches. Bueno, esta ley se aprueba en 2011 y es una de las herramientas más eficaces para que el Estado pueda recuperar parte de lo que ha sido defraudado, en este caso o en otros casos, dinero del narcotráfico, que es donde más bienes y propiedades han regresado al Estado. Hay una cosa muy interesante acá con Roxana Baldetti y es la cantidad que ella percibía por ser vicepresidenta del país, que era un sueldo aproximado de 140,000 quetzales, 136,000 y centavos, aproximando 140,000 quetzales. Eso quiere decir que en los 3 años y algo que estuvo a cargo de la vicepresidencia, debió haber percibido alrededor de 6, 7 millones de quetzales. Y ese dinero es el que tiene en una sola cuenta. Es decir, no vamos a entrar en detalles decisivos, sino el tema es que tiene que probar Roxana Baldetti que todos los bienes que ella posee los adquirió con dinero lícito. Es decir, si ella hubiese ahorrado todo el dinero que percibía, hubiese tenido entre 6 y 7 millones de quetzales en el banco. Entonces, no hay manera de que Roxana Baldetti pueda probar que todas las propiedades que ella posee son producto de su sueldo. A mí me llama mucho la atención lo que dice, por ejemplo, la Comisión Internacional, lo que dice el Ministerio Público respecto a los allanamientos. Y yo creo que más allá de la cantidad, que es un tema muy importante a discutir, creo que lo importante también es ver cómo estas autoridades están haciendo el vínculo con estas empresas, que al final las viviendas allanadas fueron direcciones de supuestas empresas de cartón, que están vinculadas a la línea. Yo creo que eso dice mucho más quizá de lo que pudo haber tenido en la cuenta. Lo establece también la ley de extinción de dominio y es muy importante dar a entender que no necesariamente las propiedades tienen que estar a tu nombre. Sencillamente con el hecho de que frecuente constantemente, de que permanezca constantemente en alguna propiedad y que independientemente si es de una sociedad anónima o no, esos bienes inmuebles pueden pasar al Estado y tampoco tiene por qué haber un proceso penal en el que tenga que haber un condenado para que esas propiedades pasen a manos del Estado. Lo importante de todo esto es que esta es la primera vez en que la ley de extinción de dominio se aplica para un caso de corrupción. De hecho, la ley que tiene su génesis en Colombia y en Sudamérica con la intención de atacar al final las ganancias de la gente, va más sobre el tema de narcotráfico y por eso se trajo aquí a Guatemala y hubo algún nivel de debate si convenía en materia de corrupción que existiese. Bueno, no habíamos experimentado esto, que por corrupción o por lavado de dinero pudiésemos ver que se comenzara a analizar, porque es un proceso más o menos largo en el que se le retiren los bienes, y no solo a Roxana Baldetti si es que se llega a ese final. Un poco el mensaje de CACIF del jueves era: quítenselo a todos, del presidente para abajo, que hayan estado involucrados en temas de corrupción, que incluye también el caso del IX con la droguería Pisa. Claro, yo siento que hay que señalar algo muy importante y es que hasta el momento los funcionarios públicos no hacen pública su declaración patrimonial. Entonces ahí cabemos al juego de que desde el principio ellos decían, muchas personas se lo exigieron y en estos momentos todos quieren saber qué tantas propiedades tienen ellas, porque al final de cuentas pues hay algunas publicaciones de prensa, algunos señalamientos, pero vemos ahorita con 6 millones de quetzales en una cuenta, o sea, es imposible que ella no se haya gastado algo de su salario, pues al final de cuentas todos pagan servicios, pagan gustos, pagan viajes, incluso ella lo decía que con su propio salario se había ido a un viaje a Roma. Entonces vamos al hecho de que ella tuvo que haber hecho su declaración patrimonial y también una invitación al presidente para que también la haga pública, pues, porque si al final no tienen nada, yo creo que los funcionarios deberían de hacer pública esa declaración patrimonial. Y hablando solo del salario, pero digamos, ella cuando siempre se le preguntaba acerca de su declaración patrimonial, decía o atribuía muchas de sus propiedades, por ejemplo, a las empresas que ella tenía, a la empresa de shampoo, a la empresa de brócoli, pero ahora que se están realizando estos allanamientos, vemos que muchas de las direcciones que estaban vinculadas a ellas simplemente no existían. Entonces ahí es donde vemos también esas incoherencias que nos vuelven al tema de, bueno, ya no hay ni la menor duda de que la corrupción estaba tan, pero tan compenetrada y que no es algo nuevo. Ella lo venía manejando desde hace muchísimo tiempo.
Y llama también la atención que, por ejemplo, el día que precisamente se revela el hecho de que la unidad de extinción de dominio del Ministerio Público estaba realizando las investigaciones, el CACIF también venga con este mensaje, ¿verdad? De, bueno, sí, es necesario que se extingan los bienes de estas personas y que se retribuyan al Estado. Pienso que el mensaje de CACIF también ahí es un poco diciendo, bueno, nosotros queremos también como ser un poco complacientes con las cosas que se están, o queremos ir de acorde con la línea que se está manejando y también dar el mensaje de, casi como de decir, tengo al presidente agarrado de un hilo bastante diminuto. Más bien tengo soportando al presidente, porque CACIF y la Embajada de Estados Unidos, de acuerdo con muchas fuentes que ustedes han platicado, es quien ha sostenido a esta administración de Otto Pérez, que de otra manera probablemente ya se habría ido mucho antes de lo que se estimaba. Pero creo que fuera del tema en el asunto de la declaración patrimonial, yo no creo que ese sea el problema, y alguien me puede ver raro. En efecto, muchos funcionarios y mucha gente honrada no se mete a la administración pública porque no quiere revelar su patrimonio, en el sentido de que los entornos de seguridad de los guatemaltecos no son los mejores como para que yo pueda decir, tengo una casa, tengo 3 casas, tengo 15 casas. Sí, estoy de acuerdo de cierta manera, pero lo que sucede es que debe haber una declaración patrimonial. Es que la declaración patrimonial existe y se deposita en la Contraloría. El punto es que nosotros como sociedad... se archiva en la Contraloría. Y se archiva en la Contraloría. La primera deficiencia, la Contraloría no tiene una unidad específica para poder verificar que el patrimonio no se dispare, como que es lo que ha pasado con algunos funcionarios. Porque de verdad hay mucha gente honrada, empresarios que no se quieren meter a la política porque exhibirse les puede representar un problema para sus familias. Pareciese una defensa un poco de lo que planteaba el vicepresidente Maldonado Aguirre, pero tiene algún nivel de lógica. Las deficiencias están en las verificaciones, en Contraloría y en la Intendencia de Verificaciones, yo creo lo mismo, para que nos puedan decir, en esto es que están gastando, esto es donde está subiendo y un ejemplo de eso es que también, por ejemplo, el exintendente de SAT, 6.2 millones de quetzales también. O sea, ¿cómo no se pudo verificar esto si también él fue un funcionario en tan poco tiempo? Se nos ha acabado ya el tiempo y yo creo que todos coincidimos en que lo importante acá fue que se avanzó en el tema de Roxana Valdetti, un tema que se había quedado rezagado ahí en esa agenda coyuntural de estos días por tanta corrupción, y creo que eso es un paso que pues vale la pena seguir discutiendo acá en Panorama Político. Los esperamos en el siguiente bloque. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Diversos grupos y organizaciones se han sumado a un clamor pues que está muy fuerte en las calles, y es la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de la República. Ya lo platicábamos en el bloque anterior, como el Comité de Empresarios Organizados, el CACIF, pues ha prácticamente dado ese respaldo al presidente Otto Pérez Molina. Pero yo quisiera saber qué opinan ustedes de todo este movimiento y cómo se ha ido reforzando este asunto en relación a la renuncia. Yo puedo decir, bueno, últimamente se han estado dando muchas más manifestaciones de grupos y de instituciones que están pidiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Hoy se une el Consejo Superior Universitario, CEDECOM, el Centro para la Defensa de la Constitución, también está pidiendo la renuncia del presidente. Pero más importante de eso es pensar, bueno, a mí se me viene a la cabeza el tema del CACIF.
la CIF también está pidiendo la renuncia del presidente, pero ¿por qué hasta ahora? Bueno, no la está pidiendo tan directamente, aunque es una lectura Indirectamente, entre líneas pero bueno, donde- lo que sucede es que si Otto Pérez se queda en el poder, ya nadie le va a creer, o sea, ya no tiene legitimidad, ya el pueblo de Guatemala le dio la espalda y prácticamente lo despidió. O sea, si él se queda, ¿a qué se va a quedar? A ver, ¿se queda o esa se es la va? disyuntiva, o Sobre, sea, sobre los movimientos sociales que usted hablaba, por ejemplo, había también, lo que me llama la atención es que el movimiento empezó bajo el lema renuncia ya. Ahora hay dos movimientos en los que han surgido también a raíz de esto y es justicia ya y reformas ya. Es decir, la población le está dando seguimiento a estas reformas que han salido a flote y que, bueno, sobre todo como una necesidad tan latente en estos momentos y que, bueno, ya vimos, por ejemplo, los primeros pasos en esta semana, precisamente el presidente, por ejemplo, encabezando sobre el sector de justicia y el Tribunal Supremo Electoral presentando también una propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que pienso que es también una forma de ir encaminando ya esto e ir avanzando, algo que tal vez había quedado bastante rezado. Claro, pero siento que las reformas que presentó el Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar, todavía no es una iniciativa de ley. Presentaron, siento, de una forma maquillada, únicamente para decir, bueno, sí estamos haciendo algo y también porque están como apresurados, porque quieren que unas ya se apliquen para estas elecciones y las otras, pues, para el 2019. En este caso, yo veo muy importante lo del voto nulo, que sea vinculante, porque al final le están dando validez a la decisión de las personas, que si no quieren votar y votan nulo es porque seguramente no están de acuerdo con ninguna de las opciones de los candidatos que se presentan. Y la otra es la no reelección de los diputados ni alcaldes, porque al final vemos que estas personas llevan ahí 2, 3 legislaturas o muchos años en el poder y al final es un acomodo de ellos. Entonces, hay algunas reformas que se tendrían que respaldar y se tendrían que hablar, pero veo que ahorita, hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral solo dio una maquillada de estas propuestas y realmente falta mucho más allá, realmente analizarlas y ver cuáles serían las consecuencias de estas reformas y también buscar el apoyo, porque al final de cuentas los partidos políticos hasta el momento dicen sí, la vamos a apoyar, pero no se han querido meter a discutir realmente y solo vemos un protagonismo en el lado de la presidencia del Congreso de la República que quiere tomar por su propia cuenta las comisiones de trabajo con esta reforma. Un Sobre Claro, todo, de protagonismo hecho, muy de la ¿quién las mano está con el del Y planteando? de otro hecho, presidente. por ejemplo, el Congreso el día jueves lo que hace es crear comisiones para poder evaluar las reformas, pero esto realmente solo es una forma de ganar tiempo y no muestra realmente la Es que no intención solo es que eso, o sea, existe. yo creo que no tiene ningún sentido poder reformar las leyes desde el Congreso que tenemos. Es una disyuntiva bastante complicada porque obviamente tiene que pasar por el Congreso de la República, pero ¿a qué legislador le conviene decir solo me voy a reelegir dos periodos? A ninguno. Nadie quiere, a pero ver, es la vía, es la vía sí, legal. En efecto, la discusión es qué es primero, el huevo o la gallina, pero por un lado hay que empezar. Si no se elige con este Congreso, el siguiente Congreso que viene después de las Va a ser elecciones Va a ser igual que es este. idéntico, Es la prolongación igual, del sistema. es lo mismo. 3, los movimientos que han ocurrido en la calle carecen de un liderazgo evidente y eso es lo que han hecho que suban todavía más. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vimos una presidencia que ha tenido muy malas lecturas de la crisis y también la otra fuerza política grande en el Congreso, que es líder, ha tenido una muy mala lectura de la crisis. Vos planteabas, ¿a qué se va a quedar el presidente Pérez Molina? Hubo un intento del presidente de quedarse para encabezar esas reformas que son evidentemente necesarias en todo el aparato político y en el sistema de justicia, que es lo que nos ha demostrado la crisis de la línea y la crisis de Pisa, que el dinero se ha permeado en la política y lo hemos hablado en cualquier cantidad de ocasiones. Bueno, el presidente trató de hilvanar con la instancia de justicia las propuestas de reforma para quitar comisiones de postulación y transparentar todo. Y ahí estaba CICIG metida, eso ya lo habíamos hablado. Y lo otro es el presidente se junta con Luis Rabé para decir, bueno, vamos a impulsar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y otras más. Y el primer Luis Rabé, mensaje que vale la manda Luis pena Rabé, perdón, que hay y el que primer mencionar que ahora mensaje es que líder, manda ¿no? Luis Rabé es, nosotros como congresistas las vamos a hacer como nos guste, cuando nos guste, y si no le gusta a nadie, pues formen su partido y váyanse. Un capricho. Sí, pero también es un mensaje un poco del partido líder, Sí. al que Luis Rabé ahora pertenece. Entonces, de quienes sí hay un par de buenas lecturas del entorno es uno, del Tribunal Supremo Electoral, que sale diciendo, queremos
estas nuevas reformas, no las que están en el Congreso, porque son las que la gente de alguna manera está pidiendo. Y la otra es, hay una lectura, yo no sé si buena, pero inteligente de CACIF, que migra de decir, el presidente se debe quedar hasta el 14 de enero, a decir, no importa si el presidente se queda o se va. La institucionalidad no depende de su estadía en el La cargo. institucionalidad no depende de eso, pero lo importante es que los actos de corrupción deban ser subsanados de manera inmediata y que comencemos a dar pasos como sociedad para comenzar a discutir, y en ese proceso estamos. Hace una semana todavía estábamos, bueno, va a pasar algo con las manifestaciones, por lo menos vemos unas cuantas expresiones de que sí quieren hacer algo. ¿Qué tan atinados están? Eso es lo que hay que ver. Hay que Yo creo dejar que van a claro haber también. muchos grupos académicos, institucionales, incluso quizá algunos políticos no político-partidistas que van a encabezar estas reformas, que ya se han visto algunos movimientos. Así es uno de ellos, que está haciendo un balance de los escenarios y toda esta situación. Yo creo que de ahí puede salir algo muy interesante y muy concreto en los próximos días. Recordemos que la principal propuesta es hacer esto en menos de 98 días, que es el tiempo que falta de acá para que lleguen las elecciones, porque la propuesta está de prolongar la fecha de elección, retardar las elecciones, es una propuesta que está sonando muy fuerte y que no parece una propuesta descabellada para muchos. No, para nada. Y me gustaría cerrar con eso, ya son 30 segundos los que nos quedan, entonces tenemos que cerrar este bloque y pues invitando a la audiencia a que nos acompañen en la recta final de Panorama Político. Buenas noches al grupo de Panorama Político. ¿Cómo se puede hacer para que se revierta la previsión de que más de 1 millón de guatemaltecos no van a votar? Es un temor que se ha instalado en todas las instancias electorales y es una pregunta que se hacen los mismos magistrados y por el momento no tienen ninguna respuesta. Bueno, yo creo que para empezar, la principal solución para que los guatemaltecos sientan ese deseo, ese ánimo de ir a votar, es reformar todo el sistema de partidos políticos para que los políticos ofrezcan cosas interesantes y llamativas la pregunta va sobre el temor de que 1 millón de gentes no van a ir a votar porque no pudieron registrarse, no pudieron empadronarse. Bueno, pero es que es lo mismo, o sea, hay un desinterés de la gente de hacer, Sí, pero un desinterés muy grande. Y es que sobre todo pienso que la gente con estas votaciones lo que interpreta es, bueno, si voy a votar lo único que estoy haciendo es prolongar el sistema. Entonces esto también ha generado un poco de apatía, pero como decía Otto, esto también se puede ver desde el hecho de que hay más o menos 1 millón de personas que todavía faltan por empadronarse y estamos a 7 días de que termine. Pero yo creo que también es falta de previsión del Tribunal Supremo Electoral, entre otras falencias. Obviamente hay que reconocer todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, que a mí me parece histórico, pero también hay que tomar en cuenta que las campañas de empadronamiento se debieron haber empezado muchísimo antes. Pero claro, pero no culpa tenía de esto es la no había falta de dinero. presupuesto que al final el estaba en la Ejecutivo línea. Pero eso es muy fácil. Y también es como injusto echarle sí, solo la no culpa al suena- Tribunal Supremo Electoral cuando Es el que, Registro no. Nacional de las Personas se tarda una eternidad en darte tu documento Pero personal no de es identificación. Y además de culpa eso, de RENAP, y yo creo que Y no es es una culpa del cuestión Tribunal cívica Supremo también, ¿no? Electoral. Yo siento que No, yo también creo que también hubo ahí, uno. yo no sé si Sí, de por manera eso no hay que deliberada, echarle solo la yo no culpa sé al si de tribunal. manera deliberada el organismo ejecutivo no trasladó a tiempo los recursos que tenía que trasladar para que la campaña de empadronamiento comenzara por ahí de febrero. No solo ejecutivo, Bueno, pero recuérdense ahí, ¿cuál también que sería el el interés? Congreso O sea, les sí, estuvo pero yo ahí siento que también ahí es algo de atrasando. deber cívico, porque los guatemaltecos tenemos una obligación Por y no es solo supuesto. es ir a identificarme con mi DPI, sino también es que, bueno, mi deber, cuando cumplo la mayoría de edad, y cuando se da el tiempo, Independientemente ir si a votas o no. empadronarme. Exacto, porque al final de cuentas es tu deber irte a registrar ante el Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando que el padrón electoral sí va a aumentar, pero hay 2 millones de personas, en especial jóvenes que ya tienen DPI y no se han ido a empadronar, pero siento que también es por el mismo descontento que tienen con la clase política, entonces Yo creo no que ese es tienen el origen. interés. Pero Pero siento que hay- sí hay un deber y que los guatemaltecos tienen que ir a empadronarse. No les estoy diciendo que vayan a votar por algún candidato, pero sí como cumplir con esa obligación que tenemos todos como guatemaltecos. Pero es que yo creo que también es un problema de sistema, porque al final de cuentas, si el RENAP empadronara a las personas automáticamente desde que cumplen los 18 años, no sucederían todas estas cosas. Es que RENAP no lo tiene Pero que es que hacer. no es Pero es- Pero no, llegaste pero ahí, sí, pero podría ahí en las hacerlo, o oficinas, sea, en las debe haber oficinas una del cohesión registro hay oficinas para empadronarte, Miguel. Pero, ¿y al quién- final quién puede decide ser, que horario, se es factible. al empadronen? final Fácil. puede ser es una mezcla de falta de información, falta de interés, falta de
promoción de las Yo sí autoridades pienso que es falta de encargadas visión de las dentro de las instituciones para instituciones poder, hay. Por para supuesto, poder hacer Kelly, algo mucho más esto es fácil. una forma también de prevenir este porcentaje de población que podría no votar por la falta de empadronamiento, pero no solo es la falta de empadronamiento, tanto civismo es ir a manifestar como ir a empadronarse y votar en estas elecciones de septiembre. Entonces, pienso que reducir este porcentaje de gente que no va a votar, mucha de esa responsabilidad también es de los partidos políticos, pero en cambio vemos que estamos ya a, ¿qué? 3 meses de que se hagan las elecciones y no vemos estas propuestas que llamen a la gente a querer votar. Yo creo ¿Y a que quién hay le que conviene, dejarle, sobre perdón, todo? mira, hay que dejarle muy en claro a la gente, si usted no se ha empadronado, tiene de aquí al 6 de junio para poderse empadronar. Hágalo, es importante, es parte de sus obligaciones como ciudadano y el país de alguna manera se lo va a agradecer. 2, si usted ya está empadronado, no hay necesidad que se empadrone de nuevo, Claro. No, porque solo- la campaña de información del TSE comenzó demasiado tarde por factores que yo sí creo que han sido de falta de responsabilidad de distintos actores. Concuerdo con Miguel, el TSE y RENAP firmaron hace 3 o 4 años un convenio para que estuviera una delegación del TSE para que con la gente sacara su EPI de un solo pasara. ¿Cómo es posible que un oficial de RENAP no pueda decirle a alguien, mire, pase de un solo empadronarse? ¿O cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI no haya un mecanismo digital para que cuando yo extienda el CUI que aparece en mi DPI, no quede registrado automáticamente para empadronar? Eso es ridículo. Entonces, hay muchas cosas que sí, el civismo es importante, pero el entorno tampoco ayuda para que la gente pueda participar y la información tampoco está disponible. Y por eso, de nuevo, 6 de junio, última fecha para empadronarse, si no se ha empadronado anteriormente. Si ya está empadronado, no tiene ningún problema. Yo creo que sobre aquí vale todo, la ¿a quién pena, le yo creo que aquí conviene? vale la pena, sí, sobre ¿A todo quién aquí le le conviene, conviene que la pero gente no creo se que vale empadrone? la pena mencionar que las universidades, la Universidad de San Carlos, la Universidad Rural, la Universidad Francisco Marroquín, todas las universidades están haciendo campañas para que los jóvenes se empadronen, están facilitándoles el empadronamiento. Los guatemaltecos pueden ir a más de 90 centros comerciales en todo el Minimunis, país, centros minimunis, comerciales, pueden hacerlo en cualquier universidades. subdelegación del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que a estas alturas no hay excusa para no hacerlo, sobre todo cuando está tan revolucionado el Sí, ciudadano hay con querer algo hacer bien cambios importante, y profundos es en el que sistema político. La gente que está sin empadronarse puede poner un presidente. La Sí, cantidad de gente que está sin empadronarse fácilmente puede poner un presidente. Y así es 1,5 millones, no 1.800.000 gentes. Sí. Y por esa cantidad de votos se han puesto presidentes. Entonces el tema, yo creo que la gente Y todavía vamos no a qué tiene la tipo de voto, conciencia, vamos a ver que no qué tipo sea de voto es. voto Estás nulo. hablando de voto conciencia de la de herramienta gente y el joven. poder que tiene cada uno de nosotros para poder depositar ese sufragio, en dado caso sea el 6 de septiembre, porque todavía no es un hecho, ¿no? Al final es una mezcla de un montón de factores, pero no podemos dejar que esa mezcla de ese montón de factores deje a estas personas sin ejercer un derecho y también cumplirle una Pero yo obligación creo al que país, también es como bien decía otro. importante. El tema que mencionaba Dulce en el bloque anterior era sobre el voto nulo, el empoderamiento del voto nulo. Cuando alguien en otros países, si el 30 o 40% de votos son nulos, automáticamente hay que volver a repetir las elecciones porque no hay opciones. Y eso debería promover, por ejemplo, en las iniciativas de ley por medio del Tribunal Supremo Electoral, la Universidad San Carlos de Guatemala, que ya están trabajando en eso también, y que me parece de suma importancia Claro, para pero por el que momento, puedan. eso no tiene existe. ninguna validez, así que el voto nulo aquí, por más de que el Quieran 99% hay un votara Solo factor- favorece no tiene- a los hay un partidos factor que grandes. dejamos, Hay un que factor dejarlo que claro. dejamos afuera. En 30 segundos, Dentro Soto, del por millón de ejemplo. gentes que no están empadronados y que tienen DPI, hay un grupo de entre 300.000 y 400.000 guatemaltecos que no han ido a recoger su DPI. O sea, ahí hay un subregistro. En realidad, nosotros no deberíamos de hablar de 1 millón que no van a ir a votar, sino de 600.000, porque pueden haber ocurrido otros factores con ese grupo que había mencionado anteriormente. Pero igual, lo importante es, si no está empadronado, empadrónese. Es parte de sus derechos como ciudadano y de sus obligaciones como ciudadano. Gracias, Soto. Con esto hemos concluido esta emisión más de Panorama Político, recordándoles que el 6 de junio es la última fecha para empadronarse. Esto fue Panorama Político y también despedimos el noticiero. Los esperamos mañana.